Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 2 y vamos a exponer sobre los fundamentos de la evaluación psicológica. Los integrantes son Herrera Navarrete, Samantha Xiomara, Quispe, Jenny Paola, Guamán Aguilar, Lady Noelia y Bravo Llosa, Gabriela. Comenzaremos con una pequeña introducción de la lectura. ¿Qué es la evaluación psicológica? Bueno, es una herramienta muy importante en el ámbito de la actuación psicológica. Aquí podemos ver los posibles métodos que podemos utilizar para poder medir las variables que pueden afectar a un individuo, ya sean en sus emociones, cogniciones o conductas, lo cual es necesario para poder establecer un diagnóstico correcto y así poder elaborar un tratamiento adecuado. Por esto decimos que la evaluación psicológica es la base de un psicólogo. Y bueno, en estos dos capítulos vamos a hablar de las propuestas en las distintas etapas históricas de cada disciplina y de la estructura de la evaluación psicológica. Ahora voy a hablar sobre los antecedentes de la evaluación psicológica. Comenzaremos con los antecedentes remotos. Se le dice antecedentes remotos ya que se cree que es una evaluación psicológica a la astrología. Y en otras palabras, no es nada seguro y se basa en definir a las personas y predecir acontecimientos futuros. También hace referencia a la edad antigua, como Babilonia, Egipto y a las grandes construcciones neolíticas. Determina que podrían tener una finalidad astrológica inseparable de la astrología, señalando qué puntos determinan las fechas, dónde se sitúan, ya sea el Sol, la Luna o diferentes estrellas. El más próximo a esa disciplina sería la selección de cargos públicos, que fue en China, donde se realizaba por medio de exámenes matemáticos, ya sea por la música o por la poesía. Sin embargo, ninguno de estos antecedentes se basa en marcos teóricos que expliquen su adecuación a lo que se pretende medir. Vamos con antecedentes precientíficos. Esto surge en la Grecia clásica al fundamentar una evaluación psicológica en un marco teórico determinado. Asimismo, Aristóteles, por medio de la fisiognomía, intenta evaluar las conductas de las personas a través de sus rasgos corporales. La fisiognomía aristotélica va a tener una clara influencia sobre la frenología. Sin embargo, la importancia fundamental de la futura evaluación psicológica le hicieron mostrar un interés común por la psique humana, bien enfatizando la separación entre el intelecto humano como el de los animales. Aún así, Pereira ha sido considerado uno de los precursores de Descartes por su interpretación mecánica del cuerpo humano, ya que para él los animales carecen de la inteligencia que posee el ser humano. Sin embargo, sus tesis no tuvieron una buena acogida en España hasta el siglo XIX, que es cuando en España, como en el panorama internacional, se producen los primeros desarrollos de la psicología científica. Terminamos con antecedentes científicos. Este nace en el siglo XVII y tarda 2 siglos en convertirse en ciencia. Parte de la culpa tiene el filósofo Kant, ya que él creía que no se puede hacerse ciencia a algo que no puede ser medido, ya sean como los pensamientos, emociones o sensaciones. Pero Weber y Fechner demostraron que la sensación puede ser medida, ya que está relacionada con aspectos físicos medibles de la sensación. Pero aún así, sin embargo, se considera que los trabajos de Gunn son el antecedente científico más inmediato de la evaluación psicológica, ya que creó el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, en el cual se mide la frecuencia, intensidad y duración. Mi nombre es Lady Guamán y yo voy a explicar acerca de las evaluaciones psicológicas. En primer lugar tenemos la evaluación psicológica como test psicológicos, que en este caso
La evaluación psicológica científica nace de la mano de los test psicológicos, de tal manera que la disciplina se ha llegado a dominar a sí mismo test psicológicos o también test. Pero aún se siguen publicando manuales en los que se sigue empleando el término testing. En este caso, los primeros se centraron en el estudio de habilidades sensoriales, perceptivas y también motores, mientras que Binet lo hizo en las facultades psíquicas superiores. Como segundo tenemos la evaluación psicológica como psicodiagnóstico, que en este caso en 1921 Rorschach publicó el psicodiagnóstico, que fue un famoso test de manchas, a lo que en realidad no fue un test en el sentido que, bueno, hasta ese entonces se le daba ese término, pues a diferencia de los demás, en la evaluación no predominaba lo cuantitativo, sino que en este caso era lo cualitativo, y también por parte del conceptual no se aplicaba la evaluación de una variable concreta, sino que era al conjunto global de una persona en su totalidad en sí, en la cual esto incluía algunos posibles trastornos psíquicos. El método preferente de esta aplicación es el de Eckner como tal, el autor que ha conseguido aumentar la fiabilidad de la técnica. En este caso superó una de las críticas más importantes que se le hacen al test de manchas. Estas respuestas fueron registradas textualmente y en el momento en que se producían. La ejecución es seguida por una encuesta, a lo que quiso decir un periodo de preguntas y respuestas en el que el sujeto puede clarificar y ampliar sus respuestas anteriores viendo de nuevo las láminas. Como cuarta evaluación tenemos la evaluación psicológica como evaluación conductual, que en este caso la evaluación según Kampfer y Zaslow se debe dirigir a describir la conducta problema, los factores que la controlan y también la forma en que puede modificarse. Esto hace que surjan también las primeras disensiones y también las separaciones de la modificación de conducta. Y que hacía más o menos en 1976 que apareció la primera polémica entre conductistas y también en cognitivistas. Que en este caso, las variables que estudia este modelo son la conducta manifiesta y también la situación que la elicita, ya que la conducta fue específica dependiendo de cada situación. Y ya por último está la evaluación psicológica como evaluación psicológica, que en este caso en 1980 Pollon y Kendall publicaron lo que es el Assessment Strategies for Cognitive Intervention y Marlusi, Glass, quienes coordinan Cognitive Assessment, en la cual esto representó el inicio de la crisis de la evaluación conductual y la primera aproximación cognitiva de la evaluación clínica. También, por otro lado, los estudios de valoración de determinados tratamientos y también de su bondad económica social permitieron la ampliación del campo de la evaluación psicológica con la valoración de programas. Pero hay autores que también emplean con, digamos, sinónimos, que parece recomendable admitir la diferenciación propuesta por Fernández Ballesteros, y también hablan de la evaluación de personas y de valoración de algunos programas existentes hasta ahora. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca exponer el método científico. Un método es una manera de proceder para llegar a un fin, siempre que tanto la forma de proceder como el fin estén establecidos previamente. Es decir, un conjunto de reglas que permiten actuar según un determinado orden para alcanzar un objetivo. Aunque el método científico es solo un elemento integrante de la ciencia, sin él, este no es posible. Con base a estas ideas, podría definirse el método científico como el proceso por el que la ciencia transforma una serie de conocimientos directos, o al menos ya sabidos, preliminares y de implicaciones inaccesibles, problemas en conocimientos derivados, consecutivos y implicaciones accesibles, hipótesis contrastadas que interpretan la información de partida. Hay unas dos reglas que podrían identificarse como objetividad y sistematización. La primera conlleva la exigencia de utilizar el lenguaje
con el que se realizan las definiciones y se conceptualiza la terminología empleada de forma exacta. A estas dos características del método científico se le pueden añadir otras dos que la ciencia actual considera imprescindibles: la replicabilidad y la comunicabilidad. Bueno, continuamos con las estrategias de construcciones de hipótesis. Lo que aquí se llama estrategias, para muchos autores se denominan metodologías, métodos, procedimientos de verificación o técnicas metódicas. Tipo de hipótesis que se vaya a contactar según Fernández Ballesteros. Hay 4 tipos de supuestos hipótesis que se pueden formular en una evaluación psicológica. El de cuantificación, el de semejanza, de asociación preventiva, de relación funcional. Las estrategias también están condicionadas por la cantidad de control que el investigador ejerce sobre las variables. Se distingue entre el control de tipos de supuestos hipótesis que se pueden formular en una evaluación psicológica. El de cuantificación, el de semejanza, de asociación preventiva, de relación funcional. Las estrategias también están condicionadas por la cantidad de control que el investigador ejerce sobre las variables. Se distingue entre el control máximo, medio y nulo. El primero se da cuando se cumplen 3 condiciones. Estamos hablando ahorita del máximo: manipulación de variedades independiente, control de variedades extrañas, asignación de sujetos a los grupos aleatoriamente. Continuamos. Las estrategias de construcciones de hipótesis pueden dividirse en 3. Las estrategias observacional, estrategia correlacional y estrategia experimental. Continuamos con el proceso de función de las metas de evolución. Su importancia es trascendental como garante de la cientificidad de toda actuación del evaluador, por lo que tratan de normalizar el proceso. Aun siendo una tarea difícil, es muy útil para convertirlo en un procedimiento científicamente replicable. Por esta razón, sorprende la poca atención que se le ha prestado hasta muy recientemente y la falta de consenso que existe respecto a las diversas fases de incluir. El proceso depende de los objetivos a cubrir por la evaluación psicológica. Continuamos con sus fases. Son 4. Bueno, esto es un proceso correlacional y observacional de la evaluación psicológica de Fernández Ballesteros, desarrollando un proceso que aparece recogido en la mayoría de los manuales de la asignatura. Bueno, son 4 fases. La primera es recogida de la información. Segunda, formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. La tercera es contratación de enunciados. Y la cuarta, información de resultados sobre objetivos y metas planteadas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Le paso con mi próxima compañera. Gracias. Continuando con el proceso correlacional u observacional de la evaluación psicológica, la primera fase es la primera recogida de datos. Nos enfocamos en la recolección de datos, queriendo conocer el motivo de la consulta psicológica y el establecimiento de las condiciones históricas y actuales importantes, es decir, realizamos anamnesis, obteniendo, datos de su nacimiento, crianza, ambiente familiar, social, laboral. También evaluamos elementos genéticos, estudio de vida, estado de salud físico, entre otras. La segunda fase es la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables.
Puede variar según el requerimiento. Si se desea un diagnóstico, solo necesitamos establecer supuestos de semejanza. Si el objetivo es orientar, se formulan supuestos de cuantificación. Tercera fase, constatación de enunciados. Se lleva a cabo la evaluación pretratamiento que nos permite obtener los datos concretos que nos puedan afirmar o invalidar nuestra hipótesis. Cuarta fase sería información de resultados sobre objetivos y metas planteadas. Esta fase varía según el caso. Normalmente, cuando se realiza una intervención clínica, el informe no suele ser escrito. Estas son las 4 fases que aparecen en la mayoría de los manuales, pero Fernández Ballesteros completa con 4 frases más como continuación del proceso correlacional observacional que mencionaré a continuación. Como quinta fase sería la formulación de hipótesis funcionales y planificación de tratamiento. La siguiente, aplicación de tratamiento, que sería elección del tratamiento adecuado junto con el control de posibles variables. Continúa con la valoración del tratamiento durante la intervención y al final se termina con el tratamiento, ya sea porque se haya logrado, digamos, la meta requerida u otros inconvenientes. Como siguiente fase tenemos valoración del tratamiento, que es la aplicación de técnicas para determinar si se ha logrado alcanzar las metas propuestas. Y por último, el seguimiento, que tiene como objetivo la verificación de los resultados del tratamiento prevalezcan. Ahora hablaremos de lo que es el informe psicológico. Es un documento donde se exponen los resultados de una evaluación diagnóstica a un paciente, siendo así un registro clínico de carácter científico con los datos para identificar a su autor, sirviendo así como un intermediario de comunicación, por lo que este documento debe ser comprensible para la persona a la que va dirigido y debe presentar orientaciones concretas en torno a los objetivos planteados. Existen diversos modelos de informes según el objetivo. Algunos de ellos son informes para diagnóstico y tratamiento. Lo que incluye es los datos personales del sujeto y evaluador, referencia y objetivos, datos biográficos relevantes, técnicas y procedimientos, conducta durante la exploración, integración de resultados, orientación y/o objetivos de cambio y valoración de intervenciones. Ahora tenemos los informes para lo que es orientación. Incluye datos personales del sujeto y evaluador, objetivos, historia personal y académica, técnicas de procedimiento, interpretación de resultados, conclusiones y valoración de proceso. Tenemos los informes para selección. Empieza con la preselección, que es filtrar a los posibles candidatos a ser contratados de los que no. Seguido por la evaluación, se puede evaluar la personalidad, aptitudes, destrezas, entre otras. También incluye selección, que es la elección de aquellos candidatos que superaron los resultados de las pruebas anteriores. Incluye también resultados y decisión de contratación. Y por último, valoración del proceso, que vendría a ser la comunicación con la empresa para una retroalimentación sobre el proceso de contratación. También hay informes para investigación básica, que incluye la introducción, la metodología, esto incluye el sujeto y medidas, también incluye procedimiento, el procedimiento la descripción precisa de la evaluación, también el tratamiento y diseño experimental. El informe para la investigación básica también incluye resultados, que son los análisis de los datos después del tratamiento, incluye la discusión, lo que sería un resumen de resultados, comentarios sobre el tratamiento del caso y sugerencias a futuro. Y al final también incluye lo que serían las referencias bibliográficas. Eso sería todo. Muchas gracias.